Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a avanzar lo que son los exámenes complementarios aplicando la práctica hospitalaria en el área de neumología. Tenemos los exámenes complementarios, son los que nos van a ser útiles en un diagnóstico junto a la clínica para definir una conducta terapéutica para el paciente, dentro de los cuales tenemos los exámenes laboratoriales y bacteriológicos. Dentro de lo que son los exámenes laboratoriales estamos hablando de lo que es el hemograma. En los bacteriológicos hablamos del cultivo y antibiograma de esputo, la baciloscopia de esputo y el Genestro de esputo. En la espirometría vamos a hablar lo que son el estudio que nos permite ver enfermedades obstructivas y restrictivas. La broncoscopía, que nos va a permitir dar un diagnóstico y un tratamiento al sangrado de vía respiratoria, a la tuberculosis pulmonar y a las neoplasias. En la derrame pleural vamos a tener un método diagnóstico que es la toracocentesis diagnóstica y terapéutica. Donde más nos vamos a apoyar en estos exámenes complementarios es en la radiografía de tórax y en la tomografía simple. La espirometría, ¿para qué se realiza? Para las enfermedades obstructivas como el asma, una enfermedad obstructiva reversible, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica irreversible, al broncodilatador, la fibrosis pulmonar, la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar antes de una cirugía torácica y para verificar el tratamiento. La espirometría estudia el funcionamiento pulmonar, evalúa las capacidades mecánicas del sistema respiratorio, es decir, es el estándar de oro para identificar la obstrucción al flujo aéreo. Mide la cantidad que ingresa y egresa de los pulmones en función de tiempo. Depende del calibre de los bronquios, la elasticidad del tórax y pulmones, además la integridad de los músculos respiratorios. Dentro de lo que tenemos en la espirometría tenemos que tener un espacio físico. ¿Y cómo tiene que ser ese espacio físico? Cómodo, por lo menos de 2.5 por 3 metros. Tiene que tener una camilla para que sea un laboratorio para realizar la espirometría y tener una posibilidad de hacer espirometrías de cúbito para permitir la colocación de una camilla. Dentro de lo que es la temperatura, el ambiente debe tener un 17 grados centígrados. Debe estar la estación meteorológica para la medición de la temperatura. Tenemos los equipos. Los equipos son dos grandes compartimentos: el dedicado a la adquisición de la señal y el conjunto de instrumentos que se encargan de procesar y almacenar, calcular y registrar los datos adquiridos en función del tipo de sensor utilizando para adquirir la señal de aire en movimiento. Podemos clasificarlos en espirómetros de volumen o de flujo. Las especificaciones del espirómetro en la altura deben ser la presión barométrica, que en la altura es de 490 a 520, la corrección de la BTS, que corresponde a la temperatura corporal, la presión barométrica, la presión de saturación de vapor de agua.
Y la calibración. La calibración, ¿cómo tiene que ser? Visual, con una jeringa de 3 litros de forma diaria. Al verificar la calibración del volumen, se debe lograr una exactitud dentro del más menos 3% o más menos 50 mililitros. Esto nos permite realizar una impresión de calibración realizada que cumpla normas internacionales de aceptabilidad y receptibilidad. Tenemos también el control de la higiene, el control de la calidad. Dentro de las indicaciones de la espirometría tenemos 4 grupos: las diagnósticas, de control, las laborales y epidemiológicas. Dentro de lo que son las indicaciones diagnósticas, vamos a ver la evaluación de los síntomas que están relacionados con la patología respiratoria, como tos, disnea, dolor precordial, malformaciones torácicas o radiografías alteradas. La valoración del impacto de enfermedades extrarrespiratorias sobre la función pulmonar, como las cardíacas, la renal, la hepática y la neuromuscular. Luego tenemos indicaciones de control. En las indicaciones de control encontramos el control de las enfermedades que afectan la función pulmonar, como el asma, la hipertensión pulmonar, la fibrosis y el EPOC. El control de pacientes expuestos a agentes nocivos para el sistema respiratorio, como el tabaco, agentes laborales y alérgenos. Y el control de reacciones adversas a drogas con toxicidad pulmonar, quimioterapia y radioterapia. Dentro de lo que son los laborales y de incapacidad, tenemos la evaluación de los efectos de exposición ambiental u ocupacional, la evaluación del pronóstico de patología respiratoria, y los epidemiológicos, las evaluaciones epidemiológicas. Como tenemos indicaciones, tenemos contraindicaciones. Dentro de las contraindicaciones tenemos 2 tipos: las absolutas y las relativas. Las contraindicaciones absolutas nos dicen que no debemos realizar en este tipo de pacientes la espirometría cuando tienen una inestabilidad hemodinámica, embolia pulmonar, neumotórax reciente, hemoptisis aguda, infarto agudo del miocardio, en la angina inestable, en la infección respiratoria aguda. Indicaciones relativas están los niños menores de 5 años, pacientes confusos o con demencia, en cirugías abdominales, oculares, cerebrales, otorrinolaringólogas, en problemas bucodentales, diarrea, vómito agudo o la falta de colaboración del. Pueden existir también complicaciones posteriores a realizar la espirometría, que pueden ser accesos de tos, puede haber un broncoespasmo, dolor torácico, aumento de la presión intracraneal y ocular, neumotórax, síncope. ¿Cómo podemos realizar la espirometría? Para realizar una espirometría debemos acudir ante el paciente. Primero, informar al paciente sobre la prueba, explicarle brevemente cómo vamos a realizarla. Tiene que estar cómodo, sin opresión de ninguna prenda de vestir, tener en cuenta las contraindicaciones y limitaciones en el paciente y sobre todo la motivación durante la realización, ya que vamos a hacer 8 intentos para luego evaluar los intentos y ver y dar un diagnóstico espirométrico certero. Tenemos dentro de lo que es la espirometría, las variables espirométricas que presentan en función al sexo, la edad, el peso y la talla. Los resultados deben interpretarse en relación con el valor del individuo sano similar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que evaluar se debe interpretar la relación
del valor que presentaría una persona de la edad del paciente, de la edad, sexo del paciente. La mayoría de los espirómetros permiten escoger la tabla de referencia y calculan automáticamente los valores teóricos. ¿Qué significa esto? Por eso debemos tener en cuenta la calibración del espirómetro y sobre todo nosotros a la altura que vivimos en la ciudad de La Paz y en la ciudad de La tenemos parámetros en la espirometría como es el volumen expiratorio forzado en un segundo, que su valor va a ser igual o mayor al 80%, la capacidad vital forzada, que el valor normal va a ser igual o mayor al 80%. Luego tenemos el volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital forzada, que nos va a dar un porcentaje, que nos representa el porcentaje del volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital forzada, y el valor normal va a ser igual o mayor al 70. Posteriormente evaluamos el flujo expiratorio medio máximo. El flujo expiratorio medio máximo, que va a ser entre 25 y 75% de la capacidad vital forzada. Su valor normal es mayor al 60%. Y tenemos las curvas espirométricas. Tenemos la curva flujo-volumen y la curva volumen-tiempo. Estas son las que nos van a representar los valores de la espirometría y nos van a medir los patrones espirométricos. Dentro de lo que es la prueba de la espirometría, tenemos lo que es la prueba broncodilatadora. Esta prueba broncodilatadora consiste en administrar un broncodilatador de acción corta para ver, sobre todo, para ver el tipo de obstrucción, si es reversible o irreversible. Se dice prueba broncodilatadora positiva al cambio en el volumen expiratorio forzado en un segundo, que es mayor o igual al 12% y mayor o igual a 200 mil. Tenemos una gráfica en lo que es la fórmula para medir la respuesta al broncodilatador. Definimos varios parámetros. Tenemos la fórmula, como ven en el cuadro, y los criterios post broncodilatador, que van a ser positivos de acuerdo a la fórmula y de acuerdo al parámetro que tomemos. El tiempo de espera aconsejado para realizar una espirometría forzada después de una medicación broncodilatadora es de acuerdo al cuadro. En agonistas beta-2 adrenérgico tenemos de acción corta, tenemos que esperar 6 horas, en los de acción larga 12 horas y en el ultra larga 24 horas. Así también como en los medicamentos anticolinérgicos de acción corta 6 horas, de acción larga 12 horas, y las teofilinas retardadas de 36 a 48 horas. Por eso es importante que cuando pidamos una espirometría le digamos al paciente que suspenda por lo menos 48 a 72 horas para realizar su estudio espirométrico y así evitar resultados falsos positivos o negativos. Posteriormente tenemos los criterios de aceptabilidad y los criterios de repetibilidad.
Estos criterios nos van a ayudar al tema que es, bueno, no ayudar, nos van a dar unas diferencias entre lo que es la representación gráfica de una espirometría, que se hace utilizando dos tipos de gráficas: la curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen. En los criterios de aceptabilidad tenemos la curva volumen-tiempo, que representa el volumen en litros en el eje de las ordenadas y el tiempo transcurrido en segundo en el eje de las abscisas. No ofrece información sobre lo ocurrido durante el primer segundo de la maniobra. La curva muestra en su inicio una deflexión neta y brusca, seguida de una curva de concavidad suave hacia atrás, sin rectificación y finalización sintomática. Las características de la curva son: el inicio debe ser rápido, el transcurso debe dibujar una curva cóncava y suave expiratoria, ser continuo, sin artefactos ni evidencias de tos en primer segundo que podrían afectar al volumen expiratorio forzado en un segundo. Luego tenemos la finalización, que no debe mostrar una interrupción temprana ni abrupta de la expiración, por lo que los cambios de volumen deben ser inferiores a 0,025. Y la diferencia entre la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en un segundo, que debe ser menor a 200. Dentro de lo que son los criterios de repetibilidad, tenemos que se realizan en un mínimo de 3 maniobras aceptables con un máximo de 8, dejando entre ellas el tiempo suficiente para que el paciente se recupere del esfuerzo. En niños se acepta un mínimo de 2 maniobras aceptables sin un máximo recomendado. ¿Qué tenemos en esto? La diferencia entre los dos mejores aceptables: el paciente con una capacidad vital forzada menor de 1 se recomienda utilizar el criterio de repetibilidad. En niños se consideran repetibles 2 maniobras cuando se diferencian en la capacidad vital forzada y en el volumen expiratorio forzado en un segundo. Tenemos la interpretación de patrones. Cuando disminuye el calibre bronquial, hablamos de un patrón obstructivo, y cuando disminuye la capacidad vital, hablamos de un patrón restrictivo. Dentro de lo que es el patrón obstructivo, vamos a encontrar el volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital forzada, que va a ser menor al 70%. En el patrón restrictivo encontramos la capacidad vital forzada menor al 80% con relación al volumen expiratorio en un segundo, con la capacidad vital forzada normal o aumentada. Y el patrón mixto va a ser la mezcla de las características de las dos anteriores. La relación del volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital forzada, que va a ser menor a 0,7, y la capacidad vital forzada va a ser mayor al 80%. Tenemos 3 tipos de patrones. Podemos mencionar el patrón obstructivo, el patrón restrictivo y el patrón mixto.
El patrón ventilatorio obstructivo es el que puede encontrarse en enfermedades con obstrucción al flujo aéreo. Puede ser debida al aumento de la resistencia que opone a la vía aérea al paso del aire, como ocurre en el asma y EPOC, o la disminución de la retracción elástica del parénquima pulmonar, como ocurre en el enfisema pulmonar, o en la combinación de ambas causas. El patrón restrictivo tenemos el volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital forzada, que nos va a dar un resultado de menor al 70%. Posteriormente tenemos la capacidad vital forzada normal, que es mayor al 80% o levemente baja. Y el volumen expiratorio forzado en un segundo normal, mayor al 80% o levemente baja. Para la gravedad se pueden utilizar los criterios de la ATS, como se muestra, los criterios de la ATS, dentro de lo que sería la leve, moderada, moderada grave, grave y muy grave. Según los criterios del valor expiratorio forzado en un segundo, vamos a encontrar que es el nivel de gravedad en el valor expiratorio forzado en un segundo. Puede ser leve, mayor al 70%, moderada de 60 a 69%, moderada grave de 50 a 50%, la grave de 35 a 49% y la muy grave 35%. Este patrón de obstrucción nos va a dar pauta a las enfermedades asmáticas y obstructivas crónicas. Entonces, en el patrón restrictivo encontramos a las enfermedades que cursan con la disminución del volumen de descarga pulmonar secundaria a las alteraciones del parénquima, como la neumopatía intersticial de la caja torácica, musculatura respiratoria. La característica funcional de estos pacientes es que, aunque el volumen de descarga se encuentra disminuido, la vía aérea suele estar íntegra, por lo que el pulmón puede vaciarse más rápidamente y llega el índice de permeabilidad, que se encuentra encima del 85%. Dentro de lo que es el patrón restrictivo tenemos la capacidad vital forzada disminuida bajo el 80% del valor teórico, al igual que el volumen expiratorio forzado en un segundo va a ser del 85%. Lo que tenemos en el patrón restrictivo es un volumen expiratorio forzado en un segundo normal o ligeramente disminuido, y el volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital forzada va a ser normal o mayor a 0,85 o mayor a 85%. La capacidad vital forzada va a ser baja, menor al 80%, y el volumen expiratorio forzado en un segundo va a ser mayor. Y por último tenemos el patrón ventilatorio mixto. Este reúne las características anteriores de los otros patrones. Estos pacientes necesitan realizar volúmenes estáticos para determinar con exactitud si existe restricción o si lo que ocurre es que al estándar muy obstruidos.
debe generar una presión extratorácica que produce un colapso dinámico expiratorio de la vía aérea, reduciendo así la capacidad vital forzada. Bueno, eso sería todo lo más relevante en cuanto a espirometría. Luego tenemos otro estudio complementario que es la gasometría arterial. ¿Qué es la gasometría arterial? Es una técnica de monitorización respiratoria invasiva que permite en una muestra de sangre determinar el pH, las presiones arteriales de oxígeno y dióxido de carbono y las concentraciones de bicarbonato. La gasometría nos ofrece datos relacionados con el pH y los gases en sangre, presión arterial de oxígeno, presión arterial de anhídrido carbónico, incluyendo la hemoglobina y sus fracciones, además de electrolitos, glucosa y lactato. Dentro de lo que es el aparato respiratorio, es el que nos va a proporcionar el oxígeno a la sangre arterial y elimina el dióxido de carbono de la sangre venosa mixta de la arteria pulmonar. Para ello es necesario que exista una adecuada funcionalidad y coordinación de diversos órganos y aparatos, como ser centros nerviosos encargados de controlar la ventilación pulmonar, la pared torácica con su musculatura y elementos óseos, el sistema bronquial y alveolar por donde discurren los gases inhalados y expelidos. Tenemos el intercambio gaseoso que requiere de varios mecanismos, entre los cuales se encuentran la ventilación alveolar, la difusión alveolo-capilar y la perfusión pulmonar. El deterioro de uno o varios de estos mecanismos ocasiona alteraciones en el intercambio gaseoso, que se traducirán en la disminución de oxigenación, hipoxemia o en el incremento del dióxido de carbono, hipercamia en la sangre arterial. Para esto tenemos lo que se llama el gradiente alveolo arterial. El gradiente alveolo arterial va a ser un indicador de la uniformidad de la distribución de los cocientes ventilación-perfusión. Es la diferencia entre la presión parcial de oxígeno alveolar y la presión arterial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno alveolar se calcula a partir de la fórmula del gas alveolar ideal, que es el gradiente alveolo menos arterial, que sería igual al gradiente alveolo arterial, dando la presión alveolar menos la presión parcial de oxígeno. La presión alveolar se saca con la siguiente fórmula. Presión alveolar es igual a la presión barométrica menos la presión del vapor de agua por FiO2 menos la presión alveolar sobre aire. La presión parcial de dióxido de carbono es de metros de mercurio. Dentro de lo que es la gasometría tenemos los valores normales dentro de la altura. El pH de 7.35 a 7.45, la presión parcial de oxígeno 60 milímetros de mercurio, la presión parcial de dióxido de carbono 40 milímetros de mercurio y el bicarbonato de 19-22 milimolitro. El déficit de base de 0 más menos 5, la saturación de oxígeno de 90 a 93% y la PAFI 2. Luego tenemos otra prueba que es la fibrobroncoscopía. La fibrobroncoscopía nos va a permitir visualizar la vía aérea, diagnosticar enfermedades pulmonares y dar tratamiento a algunas enfermedades. Dentro de lo que es un procedimiento, se usan
broncoscopio para examinar el interior de la tráquea, bronquios y los pulmones. Este instrumento es delgado en forma de tubo con una luz y una lente para observar todo el tracto respiratorio. A veces tiene una herramienta para extraer tejido que se observa al microscopio para verificar si hay signos de enfermedad. Esta herramienta es para realizar la biopsia. El fibrobroncoscopio se introduce por la nariz o la boca. La fibrobroncoscopía se usa para la detección y el tratamiento de cáncer. También para la detección mediante el lavado broncoalveolar de enfermedades infectocontagiosas como neumonías, tuberculosis o para detectar anomalías a nivel del tracto respiratorio y realizar biopsias para determinar un con la fibrobroncoscopía se realiza una biopsia, se ve qué estructuras estarían afectando para que el paciente esté con tos continua, el sangrado de la vía aérea que es terapéutico, los cuerpos extraños y enfermedades bronquiales o pulmonares. Luego tenemos otro estudio que nos va a hacer la toracocentesis. Tenemos la toracocentesis, la realizamos en los diagnósticos de derrame pleural, que va a ser un procedimiento que se realiza para drenar el líquido que se encuentra en el espacio pleural y la pared torácica. Tenemos tipos de toracocentesis diagnóstica y toracocentesis terapéutica. La toracocentesis diagnóstica nos va a dar el diagnóstico del paciente una vez enviada a analizar la muestra de líquido pleural. La toracocentesis consiste en una punción puntual de la pared torácica para la retirada del líquido o aire pleural mediante una aguja fina o un catéter. Lo que distinguimos a nivel del quinto espacio intercostal, asepsia, antisepsia, y realizamos la punción con una aguja donde vamos a extraer una cierta cantidad de líquido para mandar a analizar al laboratorio mediante el citoquímico del líquido pleural. Tenemos dos tipos de líquido pleural, uno que es el trasudado y el exudado. En el trasudado encontramos enfermedades orgánicas como ser la insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome nefrótico, la hipoalbuminemia, el hipotiroidismo, síndrome de la vena cava superior y la enfermedad hepática en estadio de la cirrosis. Y en el exudado encontramos infecciones pulmonares agudas, podemos encontrar empiema, traumatismos, neoplasias, enfermedades del tejido conectivo, infartos pulmonares, hemotórax en la perforación esofágica, en el quilotórax, exudados por simpatía, pancreatitis, abscesos intraabdominales, posquirúrgicos en general, la cirugía posquirúrgico. Tenemos una vez obtenido el resultado de citoquímico del líquido pleural, tenemos que sacar lo que es los criterios de Light. Los criterios de Light nos van a dar las características de que sea un exudado o un trasudado en relación a los parámetros que toman. El LDH pleural y de suero, que en un trasudado va a ser menor a 0,6, en un exudado va a ser mayor a 0,6. Luego verificamos la relación de proteínas de la pleura y del suero, que va a ser menor a 0,5 o mayor en el trasudado y mayor a 0,5 en el exudado. Posteriormente encontramos el LDH en líquido pleural.
que va a ser menor o igual a 2 o 3 del límite superior normal del LDH sérico en el trasudado y mayor de 2/3 del límite superior del valor normal sérico. Luego tenemos a la radiografía de tórax. Este método es de uso generalizado. Para tener una radiografía de tórax tenemos que saber las proyecciones que la de elección en neumología son la posterior-anterior y la lateral, ya sea derecha e izquierda. Esta radiografía nos va a ayudar, nos va a coadyuvar con enfermedades pulmonares y así poder definir un diagnóstico. El otro ya un poco más avanzado es la tomografía simple de tórax, que nos va a servir para detectar, describir y distinguir enfermedades torácicas, hallazgos anómalos o enfermedades ocultas. Todos estos métodos diagnósticos los vamos a utilizar en neumología, y a medida que vayamos avanzando con los temas de la materia, vamos a ir viendo paso a paso todo lo que es todos los exámenes complementarios aplicables en las enfermedades. Gracias, estudiantes.